¿Alguna vez quisiste decir sobremesa en inglés y te quedaste en blanco? O estrenar, esa sensación cuando usas algo por primera vez, como lo dices en una sola palabra. Hoy vas a aprender, de forma clara y a nivel intermedio, 5 o 6 palabras españolas sin traducción directa y cómo usarlas en situaciones reales, como en un restaurante o en una reunión de trabajo. Sí, esto es súper práctico. Te vamos a dar frases listas para usar en una comida con amigos, en una tienda de ropa y en la oficina, todo a nivel B1 sin enredos. Y además hacemos un mini roleplay al principio, y a mitad te pregunto para comprobar que lo tienes, ¿vale? Ahora sí, hola, soy Carlos. Gracias por estar aquí, y vamos directo al tema, que hoy hay mucha tela que cortar. Empezamos con la palabra estrella, sobremesa. Total. Sobremesa es el tiempo de charla después de comer, cuando no hay prisa y te quedas en la mesa hablando, riendo, contando cosas. No es postre, no es café, solamente es el momento social, ¿sabes? Es parte de la cultura, y por eso no tiene una palabra exacta en inglés. La gente a veces cree que sobremesa es solo dessert, y no. Puedes tener sobremesa con solo agua, con café, o con nada, simplemente charlando. Y la gracia es quedarse un rato en la mesa, no levantarse corriendo. De hecho, hay un error muy común: usar sobremesa fuera del contexto de la mesa. He escuchado "hacemos sobremesa en el sofá", y suena raro, la verdad. Puede pasar en una cafetería, sí, pero la idea es que sigues en la mesa de la comida o la cena. Te cuento una historia que vi por ahí y me dio mucha risa. Una persona volvió de un viaje por un país hispano y en una cena familiar en inglés soltó algo como "let's have sobremesa", y todos quedaron con cara de ¿qué? Al final tuvo que explicar que quería quedarse charlando en la mesa, y se hizo un silencio raro, pero al final se rieron. Ahí se ve cómo una costumbre tan simple se pierde en la traducción. Para que no te pase eso, usa frases fáciles: hacemos sobremesa un rato, estamos de sobremesa, no hay prisa, o nos quedamos de sobremesa y luego pagamos. Con eso la gente entiende que no te vas aún, que sigues disfrutando de la conversación. Venga, roleplay rápido, así lo ves en acción. Yo hago de cliente y tú de camarera, ¿te parece? Acabamos de terminar de comer. Vale, voy. Camarera, ¿desean postre o café? Y ahora tú respondes como cliente natural, sin miedo. Cliente, gracias, traigan 2 cafés, y nos quedamos un ratito de sobremesa, ¿sí? Solo charlamos. Y listo, el mensaje es claro, seguimos en la mesa, pero no pedimos más comida grande. Y el camarero: perfecto, tómense su tiempo. Entre amigos puedes añadir: ¡ay, qué gusto, me encanta la sobremesa! Es simple y suena súper natural. Vamos con otra joya, estrenar. Estrenar es usar o llevar algo por primera vez. Es una palabra preciosa porque incluye la emoción de lo nuevo, no solo el hecho. En inglés no hay una sola palabra que lo diga así de directo. A mí me sorprendió mucho cuando lo pensé, ¿eh? O sea, dices I'm wearing these shoes for the first time, pero en español dices estreno zapatos y ya. También sirve para cine o teatro. La película se estrena el viernes, pero hoy nos centramos en ropa y objetos, que es más de la vida diaria. Mini escena, venga. Llegas a una fiesta y dices, hoy estreno camisa, ¿qué te parece? Y tu amiga responde, te queda genial. Es natural, es corto, y suena muy, muy español. Eso es. Truco: puedes decir estreno, estrené o voy a estrenar. Por ejemplo, hoy estrené mi bici nueva, o mañana voy a estrenar las botas. No digas y premiere my shoes, por favor, suena rarísimo. En español, estrenar te salva. Otra palabra sabrosa, empalagar. Empalagar es cuando algo es tan dulce que te cansa, te satura. Dices, este pastel me empalaga, o, es muy empalagoso. Es una sensación muy concreta, y de nuevo, no hay una palabra única en inglés para eso. Sí, es dulce en exceso y te pide agua o café para cortar, ¿no? Ojo, no es lo mismo que llenar. Puedes comer poco y empalagarte igual.
Y también se usa para cosas muy cursis, ese discurso es empalagoso, demasiado dulce en el estilo. Pausa rápida, a ver si va entrando. Test corto, ¿qué significa sobremesa exactamente? ¿Y cómo dices en una palabra to where or use something for the first time? Sobremesa es el rato de charla en la mesa después de comer. Y lo de usar por primera vez es estrenar, claro. Te dejo 3 frases para repetir ahora mismo. Estamos de sobremesa, mañana estreno zapatos, y este helado me empalaga. Buenísimo. Si vas caminando, repítelo igual que se te quede en la boca. Vale, seguimos, que aún hay más perlas. Hablemos de tutear. Tutear es hablar de tú a alguien, en vez de usar usted. En España es común tutear rápido, pero en muchos países, en la oficina o con gente mayor, se usa usted. Entonces puedes preguntar, ¿puedo tutearte? ¿O prefiere que le hable de usted? Sí, porque a veces no sabes si te quedas como congelado, ¿no? Mejor preguntar con respeto y ya. Y si alguien te dice tutéame por favor, pues listo, hablas de tú y todo fluye. Si te dicen mejor de usted, respiras y cambias el chip, sin problema. Hacemos un roleplay corto, en la oficina. Yo soy el nuevo. Digo, hola, soy Carlos, encantado. ¿Nos tuteamos o prefiere que le hable de usted? Y la otra persona responde según el contexto. Yo contesto como jefa mayor, gracias, Carlos. Mejor de usted, por favor. O si soy compañera joven, claro, tuteamos María sin problema. Ese momento de preguntar evita momentos incómodos. Otra palabra que me encanta, tocayo. Tocayo es alguien que tiene tu mismo nombre. Si me presentan a otro Carlos, le digo, tocayo. Es una palabra muy social y te da cercanía al instante. Sí, queda simpático. En una reunión, que presento a Carlos. Y tú saltas, tocayo. La gente se ríe un poco y rompe el hielo, que siempre viene bien. No hay una palabra única igual en inglés, así que mira, aprovechamos la del español. Siguiente, vergüenza ajena. Es cuando alguien hace algo ridículo y tú te avergüenzas por esa persona, aunque no seas tú. Por ejemplo, un cantante desafina mucho en la tele y dices, uf, qué vergüenza ajena. Ligándolo con la historia de antes, cuando esa persona decía let's have sobremesa en una cena en inglés, hubo caras raras y alguien contó que sintió un poco de vergüenza ajena. No por maldad, sino porque el momento fue incómodo. Puedes decir, me dio vergüenza ajena, o qué vergüenza ajena, por favor. Y 2 últimas que son muy útiles, friolero y madrugar. Si eres friolero, te da frío con facilidad, incluso cuando otros están bien. Dices, soy muy friolero, llevo chaqueta siempre. El contrario sería caluroso, soy muy caluroso, necesito aire. Madrugar es levantarse muy temprano, antes de lo normal. Mañana madrugo o tengo que madrugar para llegar a las 6:30. En inglés hay que decir varias palabras, pero en español lo resuelves con una. Fácil y directo. Por cierto, hay debates curiosos sobre sonidos, como si la L en portugués es igual o no que en español. Y ahí la gente se enciende. Pero hoy no vamos de fonética, sino de palabras que llevan cultura dentro. Solo lo menciono porque, cada idioma tiene su música y su mirada. Exacto, y por eso te pedimos que no traduzcas palabra por palabra. Mejor piensa en la situación. ¿Estás en la mesa tras comer? Di sobremesa. ¿Te pones algo nuevo? Di estrenar. Algo te satura de dulce. Empalagar. Así tu español suena vivo y natural. Un par de avisos rápidos. Sobremesa se usa sobre todo después de comer o cenar, y normalmente en la mesa. Si te levantas y te vas al parque, ya no es sobremesa, es simplemente seguir la charla. Y no te disculpes por ello, que es algo bonito del ritmo hispano, conversar sin prisa. Con estrenar, otra cosita, está perfecto decir estoy estrenando, por ejemplo, estoy estrenando gafas. Y si alguien te felicita, puedes responder gracias, me hacían ilusión.
Evita mezclarlo con Premiere en inglés, que no funciona con ropa ni objetos personales. Con empalagar, úsalo para sabores muy dulces y también, si quieres, para expresiones demasiado cariñosas. Ese texto es empalagoso, por ejemplo. Pero no lo uses para cosas saladas, porque suena raro decir, esta sopa empalaga. Repasito express, que nos viene bien. Repite conmigo si puedes en voz alta. Hacemos sobremesa un rato, voy a estrenar zapatillas el sábado, este pastel me empalaga, puedo tutearte, somos tocayos, qué vergüenza ajena, soy friolera, mañana madrugo. ¿Notas cómo suena todo más natural? Y ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas palabras te gusta más y en qué situación real la vas a usar esta semana? Por ejemplo, ¿te vas a quedar de sobremesa el domingo? ¿O vas a estrenar esa chaqueta que tienes guardada? Cuéntanos un ejemplo concreto, que queremos aprender contigo. Antes de irnos, un truquito. Si quieres que todo esto se te quede de verdad, la lección interactiva completa, con el transcript, tarjetas de vocabulario y ejercicios, está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción, y ahí puedes practicar con calma. Eso es, entra cuando puedas y repasa con tus frases y tus tiempos. Gracias por escuchar, y nada, nos quedamos un poquito de sobremesa, aunque sea imaginaria. Hasta la próxima.